Yo les pido que abran sus Biblias el día de hoy en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Versículo 19. Lucas 16, 19. Dice la bendita palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, lleno de llagas. ¿Quién habla aquí en esta palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Y no habla una parábola, habla una historia fidedigna, una historia real. Porque muchos le atribuyen a que es una parábola y no es una parábola si no lo hubiera aclarado la palabra, ¿verdad? Él cuenta, nuestro Señor Jesucristo cuenta una historia real de un rico, ¿verdad? Que tenía banquete diariamente, y no banquete cualquiera, gourmet todos los días. Imagínense la abundancia de riqueza que tenía este hombre. No comía frijolitos, comía puro filete miñón. Y dice que estaba vestido de púrpura y de lino fino. Esas prendas en la antigüedad solo las tenían los ricos, los reyes, los poderosos. Eran muy caras. La púrpura la traían de Teatira, una región en Asia Menor, para hacer la mezcla con la tela, y el lino obviamente exclusivo. Entonces era una persona verdaderamente rica, un Rockefeller de la época, ¿sí? Y dice también la palabra que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice que estaba tirado a la puerta de su casa, del rico. Había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. O sea que estaba enfermo, lleno de llagas. Imagínense. Como Job, que estuvo lleno de llagas, Lázaro también estaba lleno de llagas, sinónimo de que estaba enfermo, padeciendo por la escasez. Eso es una indigencia la que este hombre está viviendo. Y a propósito, el nombre de Lázaro significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Entonces Lázaro estaba a la puerta de la casa o de la residencia o de la mansión de este hombre, esperando recibir de las sobras de los banquetes que este hombre diariamente tenía. Versículo 21 dice la palabra del Señor: y ansiaba, dice, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este versículo 21 en la Nueva Traducción Viviente dice: mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Hasta los perros, ¿verdad? Llegaban y se acercaban a este hombre y le lamían las heridas que
Él tenía en su cuerpo. Imagínense la humillación para una persona vivir de esa manera. Estaba completamente viviendo en indigencia. Versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y fue sepultado. Vean nada más qué maravilla de versículo. A mí me ha tocado predicar muchas veces en velorios y yo toco siempre este versículo, porque eso al doliente le da paz, le da tranquilidad, le da seguridad de que cuando partamos de este mundo terrenal, fracciones de segundos antes, los ángeles del Señor van a estar ahí y los vamos a ver, escoltándonos al paraíso. Y es hermoso, es maravilloso. Un tío mío hace muchos años, que era renuente de la palabra, pero que al final recibió a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Cuentan mis tías, yo no estaba ahí, pero cuentan mis tías que antes, segundos antes de morir, dijo que vio ángeles que estaban allí. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Si la palabra de Dios nos da la seguridad y nos quita el miedo a la muerte, imagínense en esos momentos cuando de repente vemos los ángeles y Señor mío, llévame. Quiero estar contigo en tu gloria bendita. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que murió Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, cuando habla aquí nuestro Señor de que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, habla de que pues fue llevado a la gloria celestial, pero que en ese momento no era celestial. Les voy a explicar más en detalle en un momento más, pero fue llevado al seno del Padre. Abraham representa al Padre. Luego dice también la palabra, y murió también el rico y fue sepultado. Y fue sepultado. Seguramente el rico, como tenía mucho dinero, pues le hicieron una gran fiesta, una gran ceremonia, como cuando se muere un importante de aquí de la tierra. ¿Cuántos homenajes le dan, verdad? Hasta de días y hasta los llevan al Palacio de Bellas Artes y toda la gente se colma alrededor de su ídolo porque se murió un gran cantante, un gran actor o un presidente. Bueno, ya no tanto los presidentes, ¿verdad? Pero cuando muere alguien importante, famoso aquí en la tierra, le hacen de todo. Ceremonias, música, comida, banquete al difunto. Pero si esa persona que murió no recibió a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, ¿dónde creen que está? Pues en el infierno. En el infierno. El mendigo tenía para algo así una gran corte, una gran pachanga, una ceremonia de 2-3 días. No. Es más, generalmente en este mundo a los pobres se les desprecia y nadie ve por ellos. Grave error. Tenemos que encargarnos de los pobres, porque dice la palabra en Proverbios que si nosotros ayudamos a los pobres, jamás nosotros tendremos pobreza. Debemos de ayudar y compartir.
Aquí están dos personajes. Lázaro, mendigo, que no por ser pobre, que no se confunda, no por ser pobre, es hijo de Dios y fue llevado al cielo, o fue llevado al Hades. No por ser pobre, sino porque ese pobre estaba tomado de la mano de Dios. Generalmente el pobre, el muy pobre, busca a Dios con todo su corazón, para que lo cuide, lo ayude, lo sostenga, porque ¿de quién se vale? Pero hay pobres también que no aceptan a Cristo y no acuden a Dios, y pues también si es pobre y no recibió al Señor en su vida, pues también tiene una triste llegada al infierno. Aquí la palabra dice, repito el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí el versículo 23, cuando nos dice la palabra en la Reina Valera, y en el Hades alzó sus ojos, la Biblia Casiodoro de Reina, 1569, nos dice, y en el infierno alzó sus ojos. Y en el infierno alzó sus ojos. La traducción del hebreo Hades significa el infierno, el lugar de los muertos. Entonces, Lázaro se fue al paraíso y el rico se fue al infierno. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. A veces el diablo le ha metido ideas a la cabeza en la gente de que cuando se van al infierno, gran pachanga y está ahí Gloria Trevi dando espectáculo y todo el mundo se la pasa chévere, como dicen en Venezuela. No, es un lugar de tormentos. La gente en el infierno va a tener memoria y constantemente se va a acordar de que ese cristianito latoso vecino le estuvo predicando la palabra. El plan de salvación, que es creer en Cristo como único Señor, recibirlo como único Señor y suficiente Salvador de su vida. Y en ese momento tuvo la oportunidad de recibirlo y no lo recibió. Constantemente la gente en el infierno, ahorita en este momento, se está acordando de todo eso. De todas las veces que le predicaron, que le compartieron, que le hablaron del Señor y fue rechazado nuestro Señor Jesucristo. Vivía en tormentos, pero no de eso nada más, sino también la intensidad del fuego del infierno físicamente los va a hacer sentir. Porque así como el creyente va a recibir un cuerpo glorificado, el individuo que vaya al infierno se le va a dar un cuerpo putreficado o putrificado, agusanado, porque así lo dice el Evangelio de Marcos, que allá en el infierno la llama no cesa y el gusano de ellos nunca muere. Alguna vez en el Instituto Bíblico de hace muchos años, un hermano le preguntó a nuestro pastor Maltés, bueno, pero si el alma y el alma de esa persona que no creyó en Cristo descendió al infierno,
¿Cómo va a sentir la flama, la llama del infierno? Si es espiritual y el infierno es físico. Porque es físico, el núcleo de la tierra, ahí está el infierno. Entonces la respuesta es esa, se le va a dar un cuerpo putrefacto, agusanado, donde va a sentir el tormento eterno. Y aquí dice la palabra explícitamente que estaba en tormentos el rico. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, pero no van a ser tormentos de 8 días, tormentos de 15 días. Bueno, un Shemitah. ¿Qué es un Shemitah? Un periodo de 7 años donde a la tierra se le da el descanso. Bueno, un periodo de jubileo, 50 años, donde las deudas se perdonan y los esclavos se redimen. Va a ser para siempre, eternamente y para siempre. ¿Se imagina? Tremendo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí hay que aclarar algo, hay que explicar algo. Antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, viviera, predicara, muriera, resucitara, el infierno y el paraíso estaban en las partes bajas de la tierra. Y ahí, en ese lugar, de un lado estaba el infierno y del otro lado estaba el paraíso. Por eso el rico desde el infierno ve a lo lejos a Lázaro gozándose de la presencia del Señor. Porque aquí lo dice. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vio de lejos. Él estaba del lado del infierno y vio hacia el paraíso a Lázaro, consolado por Dios, después de toda su vida de sufrimientos aquí en la tierra. Versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Estando en el infierno, ya no va a haber misericordia de la gente. En este plano terrenal, el Señor a lo largo del tiempo, cuando viene juicio a la tierra, el Señor avisa. Los prediluvianos, por ejemplo, en tiempo de Enoc, Dios le dio revelación a Enoc para que la gente se arrepintiera porque venía diluvio. Exterminio total de la tierra. Y fueron más de 1000 años de margen de tiempo que mi Señor Dios les dio a los prediluvianos para que se arrepintieran. Enoc escribió su libro, ¿verdad? El libro de Enoc, y ahí viene relatado cómo el Señor iba a destruir esta tierra con agua. Todavía mi Señor Dios les da una señal. Nace el hijo de Enoc,
llamado Matusalén, en el cual en su nombre estaba explícito que a su muerte iba a comenzar el diluvio. El nombre de Matusalén significa cuando muera será ejecutado. Y vean la misericordia de Dios. ¿Quién es el hombre que más ha vivido en esta tierra? Matusalén, ¿verdad? Hasta bromitas hay, ¿no? De que tu mamá es como 969 años vivió Matusalén y fue el hombre más longevo sobre la tierra, pero no por circunstancias X, no, porque ahí en la Escritura está plasmada la misericordia de Dios, de que le dio al ser humano el tiempo más prolongado en la vida de Matusalén, porque él era la señal, para que se arrepintiera. Por eso extendió su misericordia hasta 969 años. De ese hombre. ¿Se arrepintió el ser humano? No se arrepintió. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, que Noé fue pregonero de justicia. O sea, Noé, el hijo de Lamec, pregonaba, anunciaba que venía diluvio. La gente se arrepintió, no se arrepintió. Lo mismo pasa el día de hoy. El Señor está mandando señales, ¿verdad? Estábamos haciendo cuentas en WhatsApp la semana pasada. ¿Desde cuándo el Señor nos está avisando que nos preparemos espiritualmente para lo que ya estamos viviendo? 2014-2015. La tetrada de lunas de sangre. 4 lunas de sangre en 2 años consecutivos que cayeron en fiestas judías. Y en medio de ellas, un eclipse de sol. En Año Nuevo judío, o sea, qué señal tan grande de parte de Dios. Y a partir de ese año 2014-2015 en adelante, empiezan a haber sucesos astronómicos. Y aquí en la tierra, políticos, físicos, que nos están avisando, prepárate, porque viene juicio a la tierra. ¿No tiene misericordia Dios de nosotros? Tiene toda la misericordia el Señor, pero tiene un límite, y su límite llegará. Pero antes de que ese límite llegue, nos está dando la oportunidad a todos los seres humanos para rendirnos a sus pies, para guardarnos bajo sus alas y poder estar lo mejor preparados posibles, para que cuando vengan las cosas que están escritas, que van a venir, no tengamos miedo. Al contrario, estemos en gozo y en paz, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 6. No quites el aceite ni el vino, dice la palabra. Quiere decir que la iglesia en la tribulación va a estar llena de gozo y llena de paz. Pero ¿quiénes van a estar así? Todos los que verdaderamente hacen la voluntad del Señor. Los demás van a estar apanicados, temerosos, con miedo. Y el Señor no quiere que tengamos miedo. Este rico le pide al padre Abraham que tenga misericordia de él. Demasiado tarde, ¿no? Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, tan solo tantito que meta su dedo en agua, Lázaro, y me la traiga acá de este lado, que venga Lázaro desde el paraíso y atraviese la cima que está en medio de los dos y llegue al infierno y me moje y ponga la punta de su lengua, ¿verdad?, en mi lengua, para que me refresque aunque sea un poquito. ¿Por qué? Dice la palabra, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. En esta llama. Terrible, terrible. Pero para este rico fue demasiado tarde. Prefirió el deleite de este mundo. El deleite de este mundo. Porque dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, sinónimo de riqueza. Se vestía Gianni Versace. Se ponía su loción Carolina Herrera, ¿verdad? Usaba sus, bueno, ya no digo marcas, ¿verdad? Pero el ser humano, el morador de la tierra, porque así está escrito en la Biblia, el morador de la tierra, ama este mundo y nada más encuentra su gozo en este mundo. Pues el Señor les dice, bueno, pues gózate de este mundo. Pero el mejor, el que viene, no va a ser para ti. Si no te arrepientes y recibes a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida. Entonces, para este rico fue demasiado tarde y le pide a Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ya estaba en el infierno. Lázaro. Ahora viene juicio, ¿verdad? Viene juicio a la tierra, lo sabemos muy bien. Vean lo que les va a pasar a todo aquel que reciba la marca de la bestia. En Apocalipsis 14, versículo 11. Desde el 9 vamos a leer. Apocalipsis 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esa bestia de la cual habla aquí la palabra es el anticristo. ¿Sí? Hemos visto que a lo largo de los años la tecnología ha avanzado de tal manera que ya hay chips electrónicos que la gente ya tiene puestas en su mano para seguridad, para comprar. Países como Dinamarca o como Finlandia, Suecia tienen ya el chip para hacer transacciones, ¿sí? Y ese no quiere decir que ese sea el chip de la marca de la bestia. Pero ya la tecnología ya está dada, ya está lista, está puesta para todo lo que el anticristo la tiene contemplada usar como sistema de control a toda la humanidad.
Y dice la palabra que todo aquel que se ponga la marca de la bestia, ¿verdad? La ira de Dios va a estar sobre ellos. Y dice que no, dice la palabra que no van a tener descanso ni de día ni de noche los que se pongan la marca. Al igual que los que están en el infierno atormentados. ¿Sí? Entonces vean qué terrible lo que se le viene al mundo. Porque esa aparición del anticristo va a ser tremenda, milagrosa, y así lo pongo entre comillas, milagrosa, ¿verdad? Va a resucitar, ¿verdad?, de los muertos, supuestamente. Y muchísima gente se va a ir en pos de la bestia, en pos del anticristo. ¿Sí? Aquí en Lucas 16 le pide el padre Abraham que mande a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en la lengua del rico para que, aunque sea, sienta algo de refresco en su ser, porque dice que está atormentado en esa llama. La pregunta es, ¿se puede hacer eso? De que alguien vaya del cielo o vaya del paraíso al infierno y le diga, pues te consuelo, te manda el Padre Celestial a consolarte, mira, refréscate tantito, ¿no? Claro que no. Claro que no. Aquí la Escritura así no lo dice, dice el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, hijo, y vean cómo le dice, hijo. Pero Abraham le dijo, hijo, y le dice hijo por creación, no por salvación, por criatura de Dios, no por hijo de salvación. Hay una gran diferencia entre los dos. Por criatura de Dios. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Tú recibiste tu premio en tu vida. Abundancia, placeres, música, excesos, mujeres, poder, estatus, vanagloria, respeto, honra de los demás, porque a los ricos siempre se les ponen así. Tú ya recibiste eso. ¿Disfrutaste tú el mundo que tú considerabas que era lo máximo? Tú ya tuviste tus bienes, le dice. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Lázaro, el mendigo, ¿verdad? Pobre, enfermo, lleno de llagas. Y Lázaro como que es una figura del cristiano que vive entregado totalmente al Señor. Porque es una vida de gozo, una vida de paz, claro, pero también viene sufrimiento, ¿verdad? Padecemos como cristianos en este mundo. Porque vemos que el mundo va en sentido contrario, el mundo va para la izquierda y nosotros vamos para la derecha. Lo que pensamos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, no corresponde a lo que el mundo piensa. Entonces nosotros chocamos con el mundo y el mundo nos señala, el mundo nos persigue, el mundo nos pone el pie. Y ahí viene el sufrimiento. Sí. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Tú quisiste el mundo terrenal, tú quisiste que todo el mundo te aplaudiera, que todo el mundo te alabara. Ahí está tu premio. Ahí estuvo tu premio. Pero te moriste y te corresponde la llama eterna. Aquel que gracias a Dios recibió a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida y le fue quitada la venda de los ojos y se da cuenta del mundo en el que vivimos.
rechaza lo que el mundo ofrece, lo aborrece, porque sabemos que todo eso Satanás a lo largo de los siglos y de los siglos y de los siglos lo ha sembrado en el mundo. Dice el versículo 26. Repito el 25 porque me falta lo último del versículo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Lázaro es consolado en el paraíso con el Señor. Gozo, paz. Ya no habrá más lloro, lamento, dolor cuando estemos ya con Él. Este está consolado aquí y tú atormentado, le dice. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aquí es lo que voy a explicar acerca de que antes de nuestro Señor Jesucristo, el cielo y el paraíso estaban en las partes bajas de la tierra. Y dice la palabra que había una gran cima con S, profundidad, donde estaba separado el infierno del paraíso. ¿Cuándo el paraíso se movió de lugar? Cuando Cristo Jesús resucitó con gran poder y gran gloria. Dice la palabra bendita del Señor en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4, versículo 8. Cuando todavía nuestro Señor Jesucristo estaba predicando aquí en la tierra, el paraíso todavía estaba allá abajo. Paraíso, infierno y en medio una cima que separaba a los dos. Pero como aquí nos relata Efesios 4, versículo 8 dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso? Que los que estaban cautivos en el infierno antes de Cristo, por la justicia de Dios, que no conocieron al Señor obviamente, nuestro Señor Jesucristo dice que bajó a las partes bajas de la tierra para predicarles la palabra de Dios. Y todo el que estuvo en el infierno y recibió a Cristo como su Señor y Salvador, de esa cautividad, Cristo los cautiva. Y como dice lo siguiente, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dones espirituales. Y luego explica aquí Pablo en Efesios, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. ¿Sí? O sea que Cristo Jesús nuestro Señor bajó a las partes bajas de la tierra, predicó su evangelio y todo aquel que lo recibió se fue con Cristo junto con todo el paraíso al cielo. Entonces desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo el paraíso está en el tercer cielo. ¿Sí? Y todo lo que era antes de Cristo el paraíso, bueno, pues ya todo eso ya formó parte del infierno hasta el día de hoy. ¿Quedó explicado? ¿Quedó entendido? Vean qué maravilla. Por eso el Señor aquí en el versículo 26 de Lucas 16 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros,
de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, ni con misas, ni con novenarios, ni con rosarios, ni con veladorcitas, ¿verdad? Y delante del muertito, ya pues hay para que intercedas por él, porque está en el purgatorio, y del purgatorio pues ya con sus oraciones se pasa al cielo. No es así, ¿verdad? El que muere, el que entrega el alma, el espíritu, si no recibe a Cristo como su Señor, único Señor y suficiente Salvador de su vida, ya tiene un lugar determinado, el infierno. Y el que lo recibe y vive en santidad y consagración a Él, ya tiene el cielo asegurado. No hay lugares intermedios. Les doy las escrituras de mi casa o de mi coche al que me diga de que aquí habla de purgatorio, un lugar intermedio. ¿Quién da más? Son inventos, tradiciones. Aquí bien claro lo dice, ni con misas, ni con oraciones, ni con novenarios. 10 Dios te salve, Ave María. Y entre cada 10 Dios te salve, un Padre Nuestro. Ese es el rosario, ¿no? Es el novenario. Sí me la sé, pues yo fui católico. Ni porque cumplió el aniversario de su muerte y le voy a hacer una misa ahí en Santa Cachucha y para que pase a mejor lugar. Nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Está bien clara la palabra, ¿no? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Menos los de que están en el cielo. No, yo me quiero ir para el infierno. Una gran pachanga y allá de ese lado. No lo ves, ¿verdad? Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y dice la Escritura, sí, hijitos, voy a mandar a tu papá, voy a mandar a tu mamá, para que les hable y les digan que reciban a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Tampoco. Entonces, ¿por qué la gente dice que vio a su mamá o vio a su papá? ¿Verdad? De repente una imagen ahí, en milésimas de segundo, paz. ¡Ay, vi a tu abuelito! ¡Ay, vi a tu abuelita! Los muertos o las almas de los muertos no regresan. No regresan. Y lo que supuestamente vio a alguien, no es a su pariente, es un demonio que se quiere, ¿verdad?, asociar con el pariente muerto, iba a decir morido. Lo que hace el enemigo, vean cómo son sus artimañas. Lo que provoca el enemigo con esas ciertas apariciones es de que la gente acuda a médiums, ¿verdad? Porque existe todo eso. Acudan a médiums para que invoquen por medio de oraciones satánicas, símbolos satánicos, a sus parientes. ¿Y eso le agrada a Dios? No le agrada. Lo que está haciendo toda esa gente es abrir portales dimensionales para que entren los demonios a sus vidas y haga desastres con todos ellos.
en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a Deuteronomio 18. Versículo 9. Dice la palabra bendita de Dios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y luego que dice, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Quiere decir que las 7 naciones que estaban ahí antes de que el pueblo de Israel llegara y los quitara de ahí, practicaban todas estas cosas. Ocultismo, adoración a los muertos, adivinación, agorero, sortílego. Todas esas cosas son satánicas y abren portales para que los demonios controlen las vidas de las personas y hacen desastres con ellos. Entonces, por eso a la gente se le engaña cuando de repente un demonio, con un esfuerzo tremendo, porque no se puede materializar por mucho tiempo, se materializa medio segundo o un segundo, y de repente uno, si ve una sombra por ahí, ¡ay! Es todo lo que pueden hacer para espantar, para confundir. Y a veces toman la forma del familiar para que digan, ¡ay, me vino a visitar mi abuelita! Mi tía la Chochis vino a verme. No es ni tía la Chochis ni tu abuelita, sino un demonio. ¿Sí? Y cuando veamos algo así, pues echemos fuera demonios. En el nombre de Cristo Jesús echo fuera todo espíritu inmundo que quiera venir a molestarme, a perturbar la paz que tengo en ti. ¿Sí? Regresemos a Lucas 16. Entonces, los del cielo o los del paraíso no pueden pasar a los del infierno, ni los del infierno pueden pasar al paraíso. Y no puede venir alguien del paraíso a la tierra a avisarle, a decirle a mi gente, pórtense bien, hagan obras, solamente así se salvarán. No es así, ¿verdad? Recibiendo a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida. El Padre nos da la potestad de ser hechos sus hijos, de criatura a hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, versículo 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, oigan palabra. ¿Y dónde se oye la palabra de Dios? Aquí, en la iglesia. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más escuchemos palabra de Dios, más fe vamos a tener. Más consolidada va a estar nuestra fe, más robustecida va a estar nuestra fe.
A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. Y cada uno de nosotros tiene su Biblia, ¿verdad? Tenemos nuestro testamento. El testamento que mandó Dios a toda la humanidad, no nada más a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más de 8,000 millones de personas hay ahorita en el mundo. Y este testamento, escrito por mi Señor Dios hace mucho tiempo, el bestseller, el libro de libros, está al alcance de la gente. Es su testamento. Y con él, leyendo las cláusulas bien detalladas, bien escritas, de cómo vamos a recibir nuestra herencia, la gente la desecha. Prefieren vivir como el rico, gozándose de todo lo que este mundo te puede dar. Pero hasta ahí queda. Porque ¿a dónde se fue el rico? Al infierno. Y todavía le pide al padre Abraham que mande a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y toque la lengua del rico, porque está en un lugar de tormento. No tormento temporal, eterno, eterno. La salvación no es una broma. La salvación es de lo más serio que hay en la vida de un ser humano. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, como diciendo, no se puede. No se puede que yo mande a alguien de aquí, del cielo, a predicarle a la tía Pachita para que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. No se puede. Lo que debe de hacer la tía Pachita es comprarse su Biblia, y si ve que el mundo se está descomponiendo es por algo, porque viene juicio. Ponte a escudriñar la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y la iglesia venga a escuchar palabra de Dios, venga a estudiar lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 30, él entonces dijo, no, padre Abraham. Necio, ¿verdad? Necio. Se debió haber quedado callado, ¿no? Pero ahí habla de la necedad y el orgullo de la gente, y más un rico, poderoso, que cree tener la razón en todo siempre. Le dice, no, padre Abraham. Pero, ese pero está de más. ¿Por qué le ponemos pero a Dios? A veces le ponemos pero a Dios, cuidado. Y el mundo siempre le pone pero a Dios. Es que está más sabrosa ahorita la vida, ya hay mucha permisividad, ya hay mucho libertinaje, ya puedo hacer lo que quiera. Cuidado, cuidado. Vean esa negación y ese pero del rico. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Vean lo que le contesta el Señor. Versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no escudriñan la palabra que yo he mandado al mundo, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Si no oyen a Moisés, dice, y a los profetas,
Si no escudriñan la palabra, tampoco se van a persuadir si alguien se levanta de los muertos. ¿Quién se levantó de los muertos? Cristo. ¿Y el mundo cree? O sea que sí, hay alguien que se levantó de los muertos. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y ni así el mundo cree. Y ni así el mundo se acerca. Y ni así el mundo atiende a Moisés y a los profetas. ¿Se dan cuenta? Esa negación, ese no y ese pero estaban de más. Pero si alguno, dice, si alguno viene de entre los muertos, se persuadirán. Ahora vamos a Jeremías 6:10, por favor. Jeremías capítulo 6. Versículo 10. Vean cómo anda el mundo ahorita. Cómo Perdón lo que voy a decir, pero bueno, con todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuándo habíamos visto algo así? Cosas como la invasión a Venezuela, ¿verdad? Cosas como que yo, por ser presidente de Estados Unidos, me quiero adueñar de Groenlandia, que es de Dinamarca, y luego Francia, Inglaterra, Alemania manda tropas. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Y eso es lo de ahorita, vemos para atrás, ¿verdad? Las Torres Gemelas 2001, la crisis económica 2008, terremotos, pestes, guerras, hambres, erupciones volcánicas. Lo que pasó en Israel el 7 de octubre de 2023, y de ahí se vino una guerra tremenda, que está entre paréntesis todavía, porque esto no acaba, apenas son probaditas. Y el mundo se ha vuelto a Dios. El mundo ha creído en el Señor y de que ya estamos en último tiempo. ¿Saben qué les pasa? Ven y no ven. Y perdón lo que voy a decir, pero agachan la cabeza en el hoyo como avestruces. No se quieren dar cuenta. Como aquí lo dice Jeremías 6:10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Se pregunta Jeremías, ¿a quién voy a hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Hay que amar la palabra. Hay que amarla con todo nuestro corazón. Porque ella, como dice Cristo en Juan capítulo 5, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dice amén a eso? Es la Escritura. Y al mundo le es cosa vergonzosa. No la aman. Aman más este mundo como el rico. Como el rico. Regresemos a Lucas 16 ya para terminar. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y Cristo se levantó de los muertos. Y su pueblo no creyó en Jesús. Y el mundo no cree en Jesús. Millones de personas, obviamente, que somos cristianos alrededor del mundo, creemos con todo nuestro corazón en Jesús y nos sometemos a Él, a su palabra. Pero la mayoría del mundo no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya nos dimos cuenta que estamos en el fin de los tiempos. Pero algunos dicen, bueno, es que
para que pase el fin de los tiempos todavía faltan como 30 años. ¿Ustedes creen que así vamos a aguantar 30 años? No, claro que no. Lo que pasa es de que el Señor es misericordioso, bondadoso y no quiere que nadie se pierda, sino que todos pasen a salvación. Pero a esto ya no le queda mucho tiempo. Y hablo de años y pocos. Así es de que tenemos a Moisés y a los profetas. Y no nada más Moisés y los profetas, que es el Antiguo Testamento. Tenemos el Nuevo Testamento de nuestro gran Señor y Salvador, Cristo Jesús. Leámoslos, escudriñemos su palabra, preparémonos para ser parte de ese grupo que cuando esté la tribulación a todo lo que da, estemos en alabanza, en gloria y honra, gozándonos de nuestro Señor, porque el tiempo de su venida ha venido y falta muy poco tiempo para Él. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.